Ahora miraremos una aplicación empresarial de un integral incorrecto. El valor actual acumulado de un flujo de dinero continuo en una cuenta de inversión a una tasa de $P por año perpetualmente. Eso significa para siempre, fue dado por este integral incorrecto donde K es la tasa de interés continua. Y hay un acceso corto para evaluar este integral incorrecto y está dividido por K, otra vez, donde P es el flujo de dinero por año, y K es la tasa de interés continua. Esto es muy similar a la fórmula de valor actual acumulada que usamos antes. Sin embargo, esta fórmula asume que el flujo de dinero es para siempre, lo que lo hace integral incorrecto porque el límite superior de integración es infinito positivo. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos determinar el valor actual acumulado de una inversión para el cual hay un flujo de dinero continuo perpetuo de $2.400 por año a una tasa de interés del 1% compuesto continuamente. Ahora, usaremos el acceso primero y luego lo hacemos a la larga manera. Así que el valor actual acumulado será igual al flujo de dinero por año que es $2.400, dividido por el tipo de interés continuo como un decimal que sería 0.01. Y esto es igual a $240.000 o $240.000. Así que esto pone un valor al recibir $2.400 por año para siempre que ganaría 1% de interés continuo. Y este tipo me recuerda de la lotería donde se le da una elección de una suma de lampo o un pago mensual. La única diferencia es que la mayoría de las loterías no le da dinero para siempre, solo por cierta cantidad de tiempo. Pero esto nos da un valor de suma de la bomba de un interés continuo de ganar dinero para siempre. Ahora vernos cómo evaluaremos este integral a mano sin el acceso corto. Tendríamos el valor actual acumulado igual al integral incorrecto desde 0 hasta el infinito de 2400. A la 0.01t, dt. Y entonces, porque esto es integral incorrecto, escribiremos esto como el límite. Como b aproxima del infinito integral de 0 a b de 2400 e al 0.01t, dt. Y ahora tenemos que realizar la sustitución U para determinar este antiderivativo. Tenemos U igual 0.01t. Du igual 0.01 de t. Así que dividiremos ambos lados por menos 0.01. So de t igual du dividido por menos 0.01. Ahora vamos adelante y escriba esto en términos de U. Voy a seguir adelante y sacar los 2400. Y tendremos el límite a medida que b se acerca al infinito con la integridad de. Esto sería e a la U, pero entonces dt se divide por menos 0.01. Pongo el du aquí, pero podemos extraer esto y ponerlo en el frente menos 0,01. Vamos adelante y acabemos esto en la próxima diapositiva. Y aviso cómo dejamos los límites de integración aquí, porque esto está en términos de U, y el antiderivativo de e a la U solo será e a la U e al 0.01t. Los límites de integración fueron de 0 a b antes de reemplazar t con b y t con 0. Recuerda esto 1. Así que podemos mover esto al denominador que cambiaría el signo del exponente. Vamos adelante y hagamos eso. Así teníamos un e a la 0.01t. Ahora vamos a reemplazar t con b y t con 0. Así tenemos un e a la 0.01b, un e a la 0. Mirando esta fracción aquí, como b se aproxima del infinito positivo, este exponente aumentó, por lo tanto este denominador entero aumentó sin límites y el numerador se queda en 1. Así que la fracción se aproxima a 0. Y al 0 igual 1 tenemos menos 1. Así que este límite es igual a menos 1. Tenemos 2.400 divididos por menos 0.1x menos 1. Que está dividido en 2.400 por 0.01. El máximo de la diapositiva anterior fue la fórmula de acceso directo donde es el flujo de dinero anual. ¿Y este es el tipo de interés continuo? Entonces, esto nos dará el mismo valor de $240.000 como el valor presente acumulado.
para que pueda ver por qué en la mayoría de los casos probablemente preferirá usar el acceso corto. Pero quería proporcionar un ejemplo de por qué esta fórmula funciona realmente. Espero que esto fue útil.